Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo algunos martes acerca... Dios los bendiga. Vamos a estar estudiando acerca de la teología sistemática. Vamos a estudiar básicamente lo que es nuestra fe, lo que creemos como iglesia, como cristianos. Y es lo que se llama la teología sistemática. No vamos a entrar profundamente en esa rama de enseñanza, sino que vamos a hablar en general y básicamente. Amén. Y vamos a comenzar como partida de nuestro estudio. Vamos a estar estudiando la Santa Biblia. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, la Santa Biblia. Vamos a comenzar en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios bendita, ya oramos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Como hemos leído, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí la palabra inspirar viene del griego, el cual dice que es un aliento o un soplo. Y lo que Dios ha hecho fue que Él inspiró a estos hombres de Dios y sopló, por decirlo de esa manera, ¿verdad? En una forma ilustrativa, Él les reveló su palabra. Y esto es toda la Biblia. Todos los libros de la Biblia han sido inspirados por Dios. Y nos dice que el propósito de la inspiración de estas sagradas escrituras es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Amén. Para instruir en justicia. No es en ninguna manera, ¿verdad?, la palabra de Dios para otra cosa, sino nos enseña a vivir justamente. Nos enseña a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El propósito dice, versículo 17, el fin de esta instrucción en la justicia es para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Amén. Amén. Las obras el cual Dios preparó de antemano. Efesios capítulo 2, verso 10. Aquellas buenas obras el cual son dignas para que Dios reciba alabanza y exaltación. Amén. En nuestra pantalla está el título de la clase, la Biblia. Y vamos a estar estudiando la Biblia y vamos a estar viendo las diferencias de la Biblia. La primera pregunta que lo tenemos que hacer es, ¿por qué hay distintas Biblias y cuál es la mejor? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿Cuál Biblia voy a usar yo? ¿Qué es la diferencia en Biblias, verdad? Pues hoy yo traje diferentes versiones de la Biblia para que podamos ver las diferencias y contestar la primera parte de la pregunta, ¿por qué hay distintas Biblias? Amén. La Biblia, el cual nosotros en el español, el habla español, más comúnmente se usa, es la Biblia a Reina Valera 1960. Y la razón por cual se usa esta Biblia es porque ha sido registrada como la más cercana al origen del hebreo y del griego. Y en esa traducción más cercana es la más confiada en la explicación y en la predicación de la palabra de Dios. De esta Biblia, de la Reina Valera 1960, han surgido diferentes versiones. Una de las versiones de la Biblia es la Nueva Versión Internacional. Esta también es Santa Biblia en el sentido de que también se adhiere al origen del hebreo y el griego, pero lo que
Lo que hicieron con esta Biblia fue de que ellos tomaron de la Reina Valera y usaron un español más común hablado, un español más relacionado a nuestro diario vivir. Por eso se llama Nueva Versión Internacional. Originalmente, el que tradujo esta Biblia, la tradujo para su hijo que estaba en high school, en bachillerato, porque él quería que su hijo entendiese la Biblia y no la entendía en la Reina Valera, como algunos de los adultos nos pasa. Él tradució esta Biblia para su hijo, para que él entendiera. Ese fue el origen de esta Biblia. Y usa un español más fácil, más práctico de entender. Amén. Amén. De ahí está también la Biblia de las Américas. Hay muchísimas Biblias, ¿verdad?, en todo el mundo. Solo le estoy mencionando algunas de las más comunes que se usan. Amén. Esta otra Biblia, la Biblia de las Américas, es una Biblia el cual lo que hizo énfasis en el acento hispano o castellano. Hizo énfasis en aquel uso gramático del español, y fue así como se creó esta Biblia. Amén. Entre las tres Biblias que les he mencionado, la Biblia de las Américas, la Santa Biblia, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, la única diferencia que hay entre estas tres Biblias y las otras Biblias es el uso de la palabra más común. Amén. Como por ejemplo, en vez de que diga y vosotros sois así, va a decir y ustedes son así, ¿verdad? Palabra, en vez de que diga la palabra vara, va a decir la palabra palo. Amén. Cuando habla de el matadero donde Jesucristo fue crucificado, esta versión dice el árbol donde Jesucristo fue crucificado, y esta versión dice el palo donde Jesucristo fue crucificado. Y la diferencia es la naturaleza de la sustancia. Vea, fue un árbol, fue un palo que se usó. Solo de que aquí usa la palabra cruz. Amén. O matadero. Vea que se hace la referencia al instrumento que usaban para matar. Amén. Que era la cruz. Es simplemente el cambio de palabra, pero no el cambio de sentido, no el cambio de significado de la palabra. Amén. Amén. Pero ahora hay otras Biblias, ¿verdad?, el cual tienen lo que se le llama estudio de referencia, ¿verdad? Solo estoy mencionando algunas. Hay muchas otras Biblias que tienen estudio de referencias. Y lo que hace esto, por ejemplo, esta, la que tengo aquí en mi mano derecha, es de que busca el estudio bíblico en el hebreo y en el griego. Y lo que hace es de que abajo de la Biblia, abajo de los versículos, tiene una sección donde el comentarista puso las notas de él. Amén. Donde aquí están las notas de su estudio bíblico. Amén. Por eso se llama Biblia de estudio. Amén. Porque tiene las notas del comentarista allí, pero no tiene las notas. Pero estas notas no son notas inspiradas por Dios, no, que simplemente es el estudio del autor de la Biblia. Amén. Amén. Eso es todo lo que es. Tenemos diferentes Biblias de estudio. Y estos estudios de la Biblia es simplemente las notas de del autor de la Biblia. Amén. 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 Y porque son las notas de él, estas notas que se ven hacia abajo, esta parte no es palabra inspirada por Dios, no, que es simplemente el estudio del doctor en la teología. Amén. Son las notas de él. Todo lo que es la parte de los versículos, eso sí es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, pero no las notas que están abajo. Amén.
También alguna diferencia que usted va a ver en las Biblias es de que las Biblias tiene, ¿cómo se llama? Capítulos, ¿verdad? Tiene versículos, y algunas Biblias tiene división de títulos, subtítulos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en mi Biblia, en Nehemías, vamos a buscar uno más fácil, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, si usted voltea su Biblia, en Mateo capítulo 5, usted va a ver que en mi Biblia, en Mateo capítulo 5, dice, arribita dice el endemoniado gadareno, y a la par dice la mujer y el manto de Jesús. Amén. Probablemente la Biblia suya tenga esos mismos subtítulos, probablemente tenga otros subtítulos, o tal vez no tenga subtítulos ahí en Mateo capítulo 5. Esos subtítulos es simplemente, nuevamente, el autor de la Biblia que quiso ponerle un título a ese capítulo o a esa historia de la Biblia. Esos subtítulos no son palabra inspirada por Dios. Por eso en Biblia varían los subtítulos, porque cada Biblia, los subtítulos fueron escritos de acuerdo al autor de la Biblia. Amén. Amén. Y en algunas Biblias, como lo ve en mi Biblia, hay secciones donde está escrito en rojo y donde está escrito en negro. Alguna Biblia está todo negro, ¿verdad? Lo rojo está simbolizando lo que Jesús habló. Y está haciendo la diferencia entre lo que Jesús habló y lo que se está siendo narrado o lo que otras personas hablaron. Amén. Ahora, no porque está en rojo lo hace más santo que lo negro, sino que todo es la misma palabra de Dios. Amén. Y en esencia o en sí, no es que Jesús dijo estas palabras que están en rojo, porque Mateo, Marcos y Lucas y Juan, donde hace mención de las palabras de Jesús en rojo, en sí estas son cartas escritas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es que Jesucristo las escribió, no es de que Mateo las escribió. Lucas pidió a alguien que se la escribiera por él. Juan las escribió, pero simplemente cada autor de la Biblia escoge poner los diferentes colores. Amén. Hay una Biblia que se le llama Biblia de Estudio Arcoíris. Y esa Biblia tiene aproximadamente, que son unos 15 diferentes colores, ¿verdad? Unos 15 diferentes colores. Tiene morado, anaranjado, verde, azul. Y lo que ha hecho este estudio, lo que ha hecho este autor, es que a cada color le ha dado un significado. Por eso está en distintos colores. Si usted puede seguir el color azul en toda la Biblia y va a seguir ese estudio bíblico. Puede seguir el color rojo en toda la Biblia y va a seguir ese estudio. Es simplemente diferente autor que ha decidido cómo hacer sus propias notas de la Biblia. Amén. Pero eso no es palabra inspirada por Dios. Lo inspirado es los versículos directos de la palabra de Dios. Amén. Amén. También va a ver que en algunos pasajes bíblicos, algunos versículos se van a cortar con otros versículos. Por ejemplo, va a comenzar en el capítulo 4, en una Biblia va a terminar en el versículo 41, y en otra Biblia va a terminar en un versículo antes o después. Y nuevamente eso simplemente es porque el autor decidió parar aquí la historia y continuar en el segundo versículo o en el segundo capítulo. Amén. Eso simplemente lo que es preferencia del autor de la Biblia. Amén. Lo que no ha sido alterado han sido los versículos, la palabra de Dios. Eso no ha sido alterado. Amén. Por eso se llama Santa Biblia. Se llama palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra Biblia significa biblión,
que significa composición de libros, ¿verdad? Y lo que es esto es todo este libro en su unidad es una composición de diferentes libros. Si usted abre su Biblia, y en la Biblia usted va a tener una sección donde dice los libros de la Biblia. Amén. Donde está separado el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo esto son libros individuales compuestos en uno, la Santa Biblia. Amén. Por eso se le llama Biblia, amén. Biblión, que es composición de libros. Amén. Amén. Pero dentro de la Santa Biblia, dentro de las Sagradas Escrituras, también hay Biblias que no son santas. Hay Biblias que no es inspirada por Dios y le han llamado Biblia o le han llamado Escrituras santas y no lo son. Lo voy a mencionar solo algunas de ellas. Amén. Amén. Una de ellas es la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta Biblia es la Biblia usada por los testigos de Jehová. Amén. Esta es una Biblia de los testigos de Jehová. Esta no es Biblia inspirada por Dios. Y vamos a ver más adelante por qué. Es una Biblia el cual contiene los mismos libros nuestros que están registradas en la Reina Valera 1960 y en todas las otras Biblias santas con distintas versiones, pero esta tiene los mismitos libros, pero lo que ha hecho, y lo vamos a ver, es que ellos han cambiado la palabra de Dios. Han cambiado las palabras o han añadido a palabras. Le han metido más palabras o le han cambiado las palabras para que esté de acuerdo a lo que ellos creen y no lo que la palabra misma enseña. Amén. Ellos hicieron cambios para que coordine a lo que ellos creen y no permitieron que la palabra misma les enseñe qué es lo que debemos creer. Amén. Por eso esto no es una santa Biblia, no es palabra inspirada por Dios. Y lo vamos a ver más adelante por qué no. Amén. Cómo ellos cambian las Escrituras. El segundo, ¿verdad?, es el libro de los mormones, otro testamento de Jesucristo. El libro de los mormones. Lo que los mormones hacen es que ellos tienen nuestra Biblia, la Santa Biblia, Reina Valera 1960, pero ellos han creado un nuevo libro, otro libro, el cual se le llama el libro de los mormones, otro testamento de Jesucristo. Ellos dicen que a esta Biblia le faltó esta revelación, y esta revelación es palabra inspirada por Dios. Dicen que esta es incompleta y necesitaba esto. Ellos ponen este otro libro como palabra de Dios. Miramos y vamos a mirar los errores que contiene este libro y por qué este libro no es palabra santa de Dios, no es inspirada por Dios. ¿Qué hicieron los mormones? Similar como los testigos de Jehová, lo que ellos hicieron fue, en vez de cambiar a esta palabra, en vez de cambiar las palabras de las Sagradas Escrituras, ellos dijeron, está incompleta, vamos a traer un nuevo libro. Y le llaman el otro testamento de Jesucristo. Vamos a ver esos errores más adelante. Amén. De ahí también está la Biblia católica. La Biblia católica, ellos tienen 3 Biblias. Los católicos usan 3 Biblias. Una de ellas es la Santa Biblia, Reina Valera 1960, pero también tienen la Biblia Dios habla hoy y tienen esta Biblia, la Biblia de Jerusalén. Amén. Esas son las 3 Biblias que los católicos usan. Pero la Biblia Dios habla hoy y la Biblia, la Biblia de Jerusalén, son Biblias católicas.
La Reina Valera no es, sino que esa es Santa Biblia. Pero esta y la Biblia Dios habla hoy fueron creados por católicos para católicos. ¿Y por qué es una Biblia católica? Porque igual que los mormones, igual que los testigos de Jehová, ellos también añadieron otros libros a la Santa Biblia. Ellos añadieron 12 libros extras, los libros apócrifas. Y estos libros apócrifas, ellos los dividieron entre el Viejo y el Nuevo Testamento, lo injertaron en la Biblia. Pero porque no los dejaron hacerlo en esta Biblia, porque esta Biblia era Biblia santa, lo que hizo el Papa fue que él creó 2 Biblias para ellos, y para ellos injertarle a estos 12 otros libros. La Biblia Dios habla hoy tiene 10 libros y esta Biblia tiene 12. ¿Y por qué primero una tuvo 10 y la otra tiene 12? Es porque para el cuarto Papa en la historia de la Iglesia Católica, él añadió los 2 más porque quería generar más ingreso para la Iglesia Católica. Y es ahí donde se comenzó la enseñanza del purgatorio y de pagar para el purgatorio. Y es en esta Biblia que menciona eso y no la Biblia de Dios habla hoy. Miramos que los mormones, los testigos de Jehová, ellos han injertado libros, la Biblia católica han injertado libros también para que correspondan a su creencia y no lo que la palabra misma dice. Amén. ¿Por qué hay distintas Biblias? Lo hemos visto. Porque la Biblia, la Santa Biblia, porque ayuda a las diferentes versiones para el habla común. Pero también hay distintas Biblias porque las religiones lo han creado para sus conveniencias, su sistema de creencia. Amén. ¿Cuál es la mejor? Pues obviamente la mejor es la que está más apegada al origen del hebreo y del griego. Y eso es la Santa Biblia. Amén. La palabra de Dios. Amén. La segunda pregunta es entonces, ¿cuántos libros tiene y cómo están divididos? Amén. Yo sé que algunos entre nosotros que tienen bastante tiempo en el Evangelio, ellos tienen esta respuesta muy fácil y me atrevo a preguntarles, pero no lo voy a hacer. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Algún voluntario? 36 o 26. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. En el Antiguo Testamento hay 39 libros y está dividido en 3 secciones el Antiguo Testamento. La primera sección está dividido en los libros históricos o la historia, el cual son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Estos son los primeros, y Deuteronomios. Estos son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Le llaman Pentateuco porque la palabra Pentateuco significa, ¿verdad?, 5 o 50, el cual son los primeros 5 libros de la Biblia. También se nombran como los libros de Moisés o los libros de la ley, porque fue a Moisés que se le reveló estos primeros 5 libros y él, junto con otra persona, le ayudó a escribir esta palabra inspirada por Dios. Amén. Se le llama el libro de la ley porque es aquí donde encontramos los primeros desarrollos de la organización civil y la organización de gobierno, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, en la civilización. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Y están también los 12 libros históricos. Estos 12 libros históricos cuentan la historia de entre Números y Deuteronomios.
qué fue lo que pasó en ese tiempo. Amén. Y cuenta también la historia poquito de lo que ocurrió en Levítico. Cuando usted lee, vea los primeros 5 libros de la Biblia, tome en cuenta que está haciendo referencia también de los otros 12 libros de la historia, porque coordinan, ¿verdad? La razón de la separación es porque los primeros 5 hacen mención del inicio de la organización y del establecimiento del gobierno, y los últimos 12 es ya el gobierno ya está establecido y se ve el desarrollo, cómo actuaban en ese tiempo, cuando se establecieron los jueces, cuando se establecieron los reyes también. Amén. Y de allí cuando Dios levantó a los profetas. La primera sección, como está dividida la Biblia del Antiguo Testamento, es el libro de las historias, amén, que son estos. La segunda son, como hace mención debajo, las poesías, amén, los poetas, los libros de los poetas. Estos Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se le llama libros de poetas o poesías porque tienden a ser narraciones en forma de canto o en forma de poetas también, en una poesía, ¿verdad? Y tienden a ser también, como el libro de Job y el libro de Proverbios, tienden a ser también historias que son narrativas. Y el libro de Cantares es más que todo ilustrativo lo que se habla ahí, amén. Por eso se le llaman los 5 libros poéticos. La tercera división que tiene el Antiguo Testamento son las profecías. Allá arriba lo puede ver, las profecías. Y esto está dividido con los primeros 5 libros de los profetas mayores y los 12 libros de los profetas menores. Y esto es todo el Antiguo Testamento. Se le llama los primeros 5 libros de los profetas mayores y los otros 12 como profetas menores, no por nivel de importancia, sino que se le llama mayores y menores, porque los primeros 5 libros tenían bastantes capítulos, 50 capítulos, 40, 60 capítulos, 65, es más grande el libro de Isaías. Y en los profetas menores, los 12, se le llaman menores porque eran libros pequeños, de 12 capítulos, de 21 versículos. El libro de Ageo, si recuerdo bien, tiene como 21 versículos. Y tiene 5, 7, 10 capítulos. Son libros pequeños, por eso se le llama menores. No en valor o en nivel de importancia, sino en volumen. Los primeros 5 eran de muchos capítulos, los últimos 12 son de capítulos poquitos. Entonces, si usted quiere comenzar a leer el Antiguo Testamento y no le gusta leer mucho, comience con los 12 libros menores, amén. Los 12 libros de los profetas menores, porque va a leer, en 10 minutos se terminó Ageo. En 15 minutos tal vez va a leer Habacuc, que tiene como 10 capítulos, creo yo. Si quiere decir, yo leí 12 libros hoy en día, y se oye bastante, lea los libros de los profetas menores. Amén. Ahora, el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Amén. Tiene 27 libros el Nuevo Testamento. Amén. Haciendo un total de 66 libros. Y toda la Biblia, la Santa Biblia, tiene un total de 66 libros. Por eso se le llama Biblión, una composición de libros. Son 66 libros. Y el Nuevo Testamento está dividido, en primer lugar, con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Cuando
usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se le llaman los libros de Evangelio porque son los libros que más hablan del nacimiento, de la vida, el ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Son los que hablan más de eso. Por eso se le llaman evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y qué buena noticia es esa? Amén. De poder leer que el Mesías, nuestro Salvador, vino a la tierra, nació a través de la Virgen María, vivió entre nosotros, anduvo entre la humanidad, hizo milagros, señales y prodigios, y llegó a la cruz a morir por nuestros pecados, para que hoy en estos momentos le podamos aceptar como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. También miramos, ¿verdad?, de que la Biblia está dividida con los libros históricos. O Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los 4 evangelios. Y de ahí está el libro histórico. El libro histórico es el libro de los Hechos. Y se le llama libro histórico porque ellos comienzan a hablar de los hechos de los apóstoles. Cuando la iglesia se fundó, después que Jesucristo ascendió al cielo, de Hechos, capítulo 1 a terminar, capítulo 25 o 26, habla de cómo la iglesia fue fundada y cómo comenzó la iglesia y cómo creció la iglesia y cómo se expandió la iglesia. Eso es la historia de la vida de los apóstoles haciendo o cumpliendo la misión que Jesucristo les mandó. Amén. Por eso se llama el libro de historia, ¿verdad? Y se le llama Hechos, porque son los hechos de los apóstoles. Su Nuevo Testamento está dividido en los evangelios, en el libro histórico, pero también está dividido con las cartas paulinas, se le llaman. Las cartas paulinas. Se llama las cartas paulinas es porque son las cartas que Pablo escribió o que él pidió a alguien que se le escribiera por él, ¿verdad? Y miramos Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Titos y Filimón. Amén. Estas son cartas que Pablo o escribió o pidió que alguien las escribiera por él. Amén. Y este alguien se cree que fue Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Algunos también piensan que fue Apolos. Amén. Pero él tuvo alguien que le ayudó a escribir mayormente en los últimos años de su vida el libro de Romanos y Colosenses, porque ya estaba bastante anciano, ¿verdad? Y también padecía de una enfermedad y se le hacía difícil escribir. Por eso pidió la ayuda. Estas son cartas de Pablo, amén. Y de ahí están las cartas, lo que se le llaman las cartas generales. Y las cartas generales es porque no fueron escritas por Pablo, no es que fueron cartas escritas por diferentes autores, amén. Y porque no fueron muchos las cartas que escribieron estos diferentes autores, por eso se le llaman cartas generales, amén. En las cartas de Pablo tienen que ver bastante en doctrina y bastante en las normas y las prácticas de la iglesia. Pero las cartas generales tienen que ver más que todo con el trato entre el miembro de la iglesia y el trato entre el miembro de la iglesia y el ministro, el pastor. Amén. Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan. Estas son las cartas generales. Amén. Igual, ninguna es más espiritual que otra. Simplemente se les separa en estas divisiones de acuerdo a su propósito del cual fueron escritas. Amén. Y de último tenemos el libro de profecía. ¿Cuál es el libro de profecía?
El libro de Apocalipsis. Amén. O Revelación. El libro de Revelación. Las epístolas llamadas también. Sí, vamos a mencionar eso. Amén. El libro de los apóstoles de Apocalipsis o el libro de Revelación, ¿verdad? Está dividido como libro profético, es porque habla acerca de lo porvenir, ¿verdad? El futuro, lo que va a ocurrir con la iglesia y lo que va a ocurrir con este mundo en la eternidad. Amén. Por eso se llama libro de la profecía, Apocalipsis o libro de Revelación. Amén. Hermano Víctor hace mención de otro término que se llama las epístolas. Amén. Cuando se hace la categoría de epístola, se pone junto las cartas de Pablo y las cartas generales. Se pone junto porque la palabra epístola significa cartas. Amén. Y eso es lo que significa la palabra epístola. Hay algunos que dividen, ¿verdad?, en 4 secciones, ¿verdad? Los evangelios, las cartas, la carta histórica, las cartas epístolas y el libro profético, ¿verdad? Simplemente encajando todas las cartas. Amén. Porque las cartas de Pablo y las otras cartas generales, esas fueron cartas escritas, el cual se dio orden que tenían que ser leídas en las iglesias y tenían que ser enviadas de iglesia a iglesias. Agarraban la primera carta de Corintios y iban a diferentes ciudades en Corintios y leían la carta de Pablo y enseñaban de lo que Pablo estaba escribiendo allí. Y esta misma carta se iba a Efesios y se iba a diferentes partes leyendo estas cartas. Amén. Por eso se le llaman epístolas, que son cartas. Amén. Esto es 66 libros de la Santa Biblia. Amén. ¿Cuántos son del Viejo Testamento? 39. ¿Y cuántos en el Nuevo Testamento? 27. Un total de 66. Amén. Como hemos mencionado, esto es lo que se reconoce como la división de la Santa Biblia. Amén. La Biblia o la Biblia católica está compuesto por 73 libros. El libro de los mormones tiene otro libro, como se lo mencioné. Los adventistas del séptimo día tienen ellos también otros libros. Aproximadamente, como ellos no dan su material, no se sabe con exactitud, pero se cree que ellos tienen entre 50 a 100 otros libros que le llaman palabra inspirada de Dios, cuando no lo son. Amén. Los adventistas del séptimo día. Amén. Y también ahí están los testigos de Jehová, que ellos cambian las escrituras y tienen también otros libros y tienen también revistas, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cómo saber cuál es cuál? ¿Verdad? ¿Qué Biblia es qué? Pues en la Biblia Reina Valera y en todas las Biblias que son Biblias santas, usted va a ver en la segunda página de la Biblia suya, va a ver aquí una sección donde probablemente nunca lo ha visto y tal vez hoy lo puede ver. Después de la página donde dice Santa Biblia, usted le da vuelta y va a ver aquí una sección donde habla el registro, el copyright, ¿verdad? Y hace mención ahí, en mi Biblia dice Broadman and Harman Publishers, todos los derechos reservados, derechos internacionales registrados. Amén. Y lo que hace mención allí es el editor, el editorial, el que hizo la Biblia esta. Ahora, mantenga esa nota ahí abierta y voy a abrir la Biblia católica. En la Biblia católica, y usted lo puede leer después de la clase, se puede acercar
y ver esta Biblia, aquí viene en la segunda página, perdón, esta tiene 2 páginas. En esta página, aquí abajito, dice colaboración de la revisión literatura de Rufino Velázquez, y dice, lo estoy tratando de leer, y dice que es para la revisión del texto del Nuevo Testamento y utilizada en la Iglesia Católica. So, ahí está diciendo, esta es Biblia católica. Amén. Esa es una manera como se puede saber. Amén. Con la Biblia de los Testigos de Jehová, aquí viene y dice que es Watchtower Bible and Tract Association. Eso se sabe que es Testigo de Jehová. Amén. En nuestras Biblias no hace mención de una religión, la Santa Biblia, sino que hace mención de el que hizo el editing, el editorial. Amén. El publisher. No hace mención si es cristiana, católica, mormona, adventista o lo que sea, sino que simplemente hace mención de el editor, el que publicó la Biblia. Amén. Y lo hacen porque ellos tienen, como les mencioné, sus notas, ¿verdad? Y sus subdivisiones. Pero las Biblias de las sectas y religión, esta sí hace mención de su religión, de su secta. Sí ve cómo se puede distinguir entre lo que es Santa Biblia de lo que es otro libro que le llaman Biblia. Amén. Y no lo es. Amén. Amén. Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos de la Biblia católica y la Biblia de los Testigos de Jehová y nuestra Biblia, la Santa Biblia, en cómo ellos cambian las escrituras. Amén. Para poder mirar el error que consiste en ellos. Primer ejemplo, si abre su Biblia conmigo, en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28. Y allí usted va a leer lo que dice la Santa Biblia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo. Ahí está mayúscula, ¿verdad? En el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Señor con mayúscula. Ahí dice Señor con mayúscula. Ahí está por entender de que Jesucristo es ese Señor. Amén. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 28. Amén. Y hace mención el Espíritu Santo con letras mayúsculas. Amén. Ahora, en la Biblia de los Testigos de Jehová, allí mismo dice, porque no me he retraído en decirle todo el consejo de Dios. Dice, presten atención a sí mismo y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo, en minúsculas, la E y la S, pero vea lo que dice, los han nombrado superintendente para pastorear la congregación de Dios que Él compró con la sangre del Hijo. Vea la diferencia ahí. ¿Cómo dice nuestra versión? Esa última parte, que Él compró con la sangre del Hijo, o con la sangre o con su sangre. Con su propia sangre.
Lo que aquí están haciendo está diciendo, Dios es el Salvador y Jesús simplemente es la víctima o el cordero, pero es Dios Jehová el Salvador. Y nuestra Biblia nos dice que Jesús es el Salvador. Amén. Otro ejemplo un poquito más claro, tengo bastantes. Bueno, vamos a leerlo, en la Biblia católica, capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os he puesto el Espíritu Santo, está en mayúscula, como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo Jesucristo, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Amén. Usted ve el cambio. En nuestra versión dice que Jesús adquirió la iglesia con su propia sangre. Amén. Vea otro ejemplo, un poquito más claro. Si va conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. ¿Lo tenemos? 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, y que desde la infancia has conocido las santas escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe. Vea lo que dice, mediante la fe relacionada con Jesucristo. No la fe en Jesús, no que la fe relacionada con Jesucristo. Amén. Lo que ahí está diciendo que Jesús es simplemente el que nos enseñó cómo tener fe, pero no es en quien ponemos la fe en. La fe relacionada con Jesús. Amén. Y nuestra versión nos dice la fe en Jesucristo. Amén. Es en Cristo Jesús, no relacionada. Amén. Aquí nos lleva a entender, por ejemplo, mi papá y yo, amén, hermano Carlos y yo, amén, tenemos una relación, pero no somos uno, no somos igual, amén, sino que simplemente tenemos una relación. Y esto es lo que está diciendo. La fe en Jesús no es en Jesús, sino es una fe relacionada con Jesús, pero no es en Él. Usted ve cómo está cambiando, amén, el uso de las palabras para su propio beneficio, amén. La iglesia, la Biblia católica, no lo voy a citar, pero no usa la palabra relacionada, no que dice, usa la palabra ilustrada en Jesús. Se puede imaginar. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica nos enseñan que tenemos que tener nuestra fe en el Padre, el Hijo, pero también en los diferentes ídolos. Y nuestra fe también en la iglesia y en el Papa. Amén. Por eso no pueden poner una fe absoluta en Jesús, no que es una fe ilustrada en Jesús. Imagínense qué terrible. Amén. En sí tengo otros muchos ejemplos, ¿verdad? No les traje ejemplos del libro del Mormón, porque el libro de Mormón, este libro habla totalmente diferente y separado a la Biblia, a la Santa Biblia. Hace mención de personas que ni en la historia secular se sabe de ellos. Hace mención de ciudades que ni en la historia secular hace mención. Estos son un libro que literalmente lo hicieron para el beneficio a su credo y no para la gloria de Dios. Amén. Por eso no puedo usar este libro, el libro de los Mormones, porque es totalmente inventado para sus conveniencias. Amén.
So, esto es en sí todo la introducción de la Santa Biblia, amén, el cual hemos aprendido. So, les voy a dejar una tarea, ¿verdad? Y se las voy a preguntar el siguiente martes. No vayan a llamar enfermos, ¿verdad? Vénganse, ¿verdad? Les voy a pedir que me digan los primeros 5 libros de la Biblia, amén. De ahí vamos a ir por sección. Los primeros 5 libros del Viejo Testamento, amén. De memoria, amén. La respuesta, Pentateuco. Amén. So, gloria a Dios, demos gracias a Dios por este estudio, el cual Dios nos ha permitido tener. Suscríbete, dale me gusta y comparte.